comenzar. Un, dos, tres, espera. No hay lugar sin tu eterno amor, no hay lugar sin tu inmensa paz, tu gracia no tiene final. Guíame aún sin merecer, guíame como un Padre fiel. Oh mi Dios, no me dejes ir. A ti aferrado estoy, a ti aferrado estoy dentro de la tempestad, aferrado estoy a ti. Este amor solo encuentro en ti, el gozo de Dios sobreabundará. Tu amor me renovará. A ti aferrado estoy, a ti aferrado estoy dentro de la tempestad, aferrado estoy a ti, aferrado estoy a ti, aferrado estoy dentro de la tempestad, aferrado estoy a
escuchó y respondió, y
Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde, porque eres bueno, Señor, porque nos amas y te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ahí está. Si pueden buscar en sus Biblias. No, ahí no está. Ahí. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 y vamos a orar. Padre, queremos rogar esta tarde por aquellos que tienen los brazos caídos, aquellos que están desanimados. Queremos rogar por la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te necesitamos de verdad, Señor, y en este tramo que nos toca vivir, en este tiempo de tanta oscuridad, rogamos, Señor, tu fuerza, Señor, en todo momento. Y también rogamos por esta ciudad, Señor, para que aquellos que te van a conocer lo hagan pronto, porque tú vienes. En el nombre de Jesús, amén. El título de hoy es ¿qué es verdad? Ayer estuvimos lo habíamos compartido ahí en la página de un seminario acerca de Génesis, respuesta en Génesis, y en realidad es lo mejor que he escuchado en mi vida. Nunca pensé que iba a escuchar algo tan consistente y tan bueno. Y quien lo hace es un chileno, es un ingeniero que vive en México y es parte de este ministerio de respuesta en Génesis, Answer en Génesis, creo que tiene que ver con el arca, los que conocen esa arca gigantesca que hay, se hizo esa arca en una ciudad de Estados Unidos que tiene las mismas medidas que el arca original. Y en un momento estaba conversando con él porque tenía que partir rápido y él me contó que fue de una banda de los 90, Sacred, que era una banda de metal cristiano, cuando en los 90 hubo un gran despertar en Chile con la gente joven. Pero lo que más me impresionó y me animó es que muchas de las cosas que yo he enseñado acá, Dios me las confirmó con alguien que tiene una autoridad de parte de Cristo y también una expertise en el tema de lo que es Génesis. Realmente el Espíritu Santo está guiando a los pastores que están comprometidos con su palabra, en el poder del Espíritu Santo, a darnos cuenta de la realidad de la vida espiritual. Por eso el título es ¿qué es verdad? Porque vivimos en un mundo de total engaño, o sea, cada día hay más engaño, y también hay un gran desinterés aún dentro de las iglesias por Cristo y por su palabra, porque lamentablemente muchas veces los cristianos no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios, no conocen el poder de Dios, porque han vivido bajo supuestos, más bien dicho, supuestos. Él decía algo que creo que es básico de entender en este tiempo, que todos nacemos e inmediatamente apenas nacemos estamos bombardeados por visiones y lentes falsas de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el hombre, de cuál es el pecado humano. Y eso es algo que es así, o sea, nosotros desde que... ¿Quién recuerda de acá cuando había un programa francés de dibujo animado que se llamaba algo de la historia? ¿Quién se acuerda cómo se...? Érase una vez. Yo ya era un poco más... No, ya tenía como 20 años parece. Ese programa se dio por todo el mundo y en forma animada y muy bien hecha, falseaban totalmente todo lo que tiene que ver con el origen del hombre y todo lo que tiene que ver con la historia humana. Todo estaba falseado. Todo ese relato, todo es una invención originada por el diablo para que las personas no conozcan a Dios. Y una de las cosas que es el gran problema en la actualidad es que muchos creyentes no tienen
un fondo realmente cristiano, porque lamentablemente en las iglesias ni siquiera han enseñado un fondo cristiano. Han enseñado cristianismo y algo de Biblia, pero basado en todos estos supuestos falsos que están en medio de la sociedad. Supuestos falsos respecto a la moralidad, supuestos falsos a la justicia, supuestos falsos al origen del hombre e incluso supuestos falsos respecto a lo que es la vida cristiana. La vida cristiana nunca fue algo en lo cual no hubo ni lucha ni desafíos. La verdadera vida cristiana nunca fue así. Y cuando empezó toda esta doctrina de la prosperidad, pero no solamente eso, sino que dentro de la iglesia, de alguna manera, la iglesia se convirtió como en un lugar donde ir a pasar el tiempo, tener amigos, llevar a los niños para que estén cuidados en la escuela dominical, pero no se formó a los niños en la fe cristiana. Y él decía lo mismo que yo he dicho varias veces y le digo a todos los pastores jóvenes y a con quien puedo hablar, que la escuela dominical debiera cambiar totalmente y debieran enseñarle Biblia y cosas consistentes, fuertes a los niños y no solamente cosas como cantar, como enseñar algunas cosas bíblicas como cuentos, porque los niños pueden entender bien. Él decía una cosa bien interesante, él decía, incluso en todos los libros que hay, lamentablemente, dentro de casi todo el mundo cristiano, cuando muestran el arca de Noé, claramente es para niños y tiene que ser como niños. Pero él decía, muestran un arca y ponen ahí unos, que son bonitas esas cosas, un elefante y cosas así, jirafas, pero él decía que no muestran que el arca tiene una puerta. La escritura dice que tiene una puerta. Y se han dado cuenta, no se ve la puerta. Y él decía que eso era muy, muy importante porque eso es un prefigurativo de Cristo, que Cristo es la puerta de la salvación. Y quienes entran por la puerta del arca van a ser salvos. Entonces decía, ¿por qué no hacen un arca con una puerta? ¿Por qué hacen como que los animales van subiendo por arriba? Entonces decía que todos esos pequeños detalles, que por ser empático con la moda, con la sociedad, en lo cual yo recuerdo también haber hecho algo así, recuerdo que en algún momento hice cosas así, porque de alguna manera no entendemos el fondo y es por lo mismo, porque nuestra cultura, nuestra forma nos han enseñado ciertas cosas y creemos que esas cosas son así. Y cuando conocemos a Cristo hacemos una mezcla de cosas acerca de la empatía, acerca de lo que es las obras, acerca de cómo criar a nuestros hijos, que eso es muy importante, acerca de tratar de hacer encajar yo lo hice también en algún momento, al poco tiempo de convertido, no recién convertido, de tratar de encajar que la Biblia encaje en lo que el mundo quiere que encaje. Que la Biblia parezca que necesariamente tiene que ser aprobado por los académicos, por la forma cultural, por la forma educacional. Y eso es la gran falsedad. Nunca debiéramos haber hecho eso. Nunca en el año 1800 debieran haber permitido que el cristianismo tratara de ser aceptado, digamos, por la sociedad y por la forma en que se desarrollaba en esa época la mirada humana de la historia y de la cosmovisión. Trataron de que la Biblia, para que en el fondo dijeran, aceptamos tu Biblia porque la Biblia tiene que adaptarse a lo que el mundo dice. Y esa es la gran mentira. Esa es la mentira que sigue hasta el día de ahora. Hizo una pregunta bien interesante acerca de la prehistoria. Mostró unos animales de la prehistoria y hizo una pregunta y yo la contesté. La contesté y le dije, ninguno. Ahora, no le voy a dar este trasfondo porque él estaba diciendo qué animales eran de la prehistoria y qué animales no. Yo le dije, ninguno. Dijo, ¿por qué? Me dijo. Porque nunca existió prehistoria. Bien, porque nunca existió prehistoria. Y esto para mí, yo de verdad que me animé mucho, porque muchas de las cosas que yo en algún momento pienso después digo, como que estoy siendo radical, en lo que soy radical, que es la palabra de Dios, porque en las costumbres yo no soy radical, porque realmente no creo que las costumbres hacen a un cristiano mejor que otro. No. Porque nunca existió prehistoria, hay una sola historia. Y la historia está escrita acá.
en la Biblia. Esta es la historia. El diablo formó este cuento de una prehistoria. O sea, que había una prehistoria. ¿Quiénes son los prehistóricos? Y siempre muestran los prehistóricos un mono, después un gorila, después ven que un mono que se casaba con una mona y tenían hijos y saltaban de liana en liana felices, y en algún momento decían, ya no queremos más colgarnos de las lianas, ahora queremos caminar en dos pies. mostraban una... No existe prehistoria. Por ejemplo, y una pregunta que él dijo, y que a mí me la contestaron así cuando llegué a la iglesia, pregunté, ¿qué pasa con los dinosaurios que ahora están de moda? Y me dijeron, nunca existieron. Y fíjate que no era una respuesta que me dieron en esa iglesia. Él dijo que muchas iglesias todavía les dicen a la gente, nunca existieron. Pero los dinosaurios existieron. Y no fueron prehistóricos, son parte de la historia del hombre. Y fueron contemporáneos en el diluvio, y después del diluvio quedaron algunos. Mostró altas fotos y cosas, y que uno, mira, si uno analiza desprejuiciado, se da cuenta de que muchos dibujaron dinosaurios. Dibujaron los dragones, porque dicen, pero ¿por qué los dinosaurios no están en la Biblia? Porque la palabra dinosaurio la inventaron en 1800 y tanto. Esa es una palabra inventada por la ciencia moderna, porque acá habla de animales. Entonces él decía, los dragones, la palabra dracon, que es una palabra hebrea, habla de, y ya se han encontrado incluso huesos y formas de animales que eran como dragones, que eran como dinosaurios. Entonces, toda esta forma en que el diablo ha usado, eso por un lado de la ciencia moderna, pero también con la filosofía, con Platón, con los gurús de la antigüedad, todo es una forma falsa para que la gente crezca y se desarrolle muy lejos de Dios. Y cuando llega al Señor, tenemos que deshacernos de todas esas cosas de nuestra mente, de toda la manera de pensar, de toda la manera de cómo se ha enseñado la historia. Y es por eso que Pablo dice en Romanos que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, o sea, debemos renovar nuestra mente. O sea, nuestra mente tiene que ir cambiando y tiene que adaptarse a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿por qué el título que es verdad? Porque hay una verdad. Esa verdad es absoluta y esa verdad es radical y es confrontacional con lo que piensa el mundo. Es confrontacional porque el mundo no quiere la verdad. Nadie quiere la verdad, cada uno inventa su propia verdad. Por eso que estamos viviendo en el mundo postmodernista, donde nada es absoluto y todo es relativo, pero hemos llegado a una locura mayor aún. Cosas que no son, decir que son. Por ejemplo, decir que algo que es blanco, decir no, es negro. Es como en las películas de ahora que, por ejemplo, la Cenicienta sale negrita, y inventan cosas, una historia donde sale un rey alemán, pero o griego, pero ponen un rey que es un hombre africano. O sea, pero ¿por qué eso? Para destruir, que no hay, como dice, que no hay verdad, que no hay absolutos, que todo es relativo y que incluso ahora es como tú te percibas, o como es la palabra, autopercibas. Y de ahí que tenemos los Terians, que es una locura, o sea, realmente 20 años atrás pensaríamos que íbamos a llegar a un grado de locura, que una persona se autoperciba como un perro, y han visto esos hombres que dicen, dejó a su matrimonio, dejó a su esposa y tanto, para convertirse en un niño de 6 años, y generalmente, y esto no es discriminatorio, muestran al hombre generalmente bastante excedidito de peso. No es discriminatorio, sino que te digo cómo es, excedidito de peso, y con un chupete, y ahora se cree un niño. Y bigote, entonces, y algunos piensan, y tú ves, y aplauso y todo, y anda a decirle, oye, eso no es real, a ti te atacan. ¿Cómo te le ocurre? Si él se autopercibe, tú tienes que verlo. Esas locuras son parte de todo el relato falso del origen de la humanidad, del origen. Ahora viene con todas estas cosas de que somos una colonia extraterrestre, también es falso.
Y ¿vieron lo que pasó ahora? Que Trump llamó a un grupo de pastores para decirle que... ¿Escucharon eso? ¿Lo han visto? Ha salido por todos lados. Es una cosa que... Y varios pastores lo están hablando. Casi todos los pastores en realidad, porque que llamó a un grupo de pastores porque ahora que están desclasificando los archivos de OVNIs, él dice que hay que preparar a los creyentes porque se les va a destruir la fe cuando los archivos que se desclasifiquen muestren no solamente platillos voladores, sino que también seres extraterrestres. De hecho, hoy día estaba escuchando dos pastores gringos y uno le preguntaba al otro qué pensaba acerca de eso, y él decía, para mí, claramente esto es un engaño demoníaco, la Biblia dice, Gálatas, que el diablo se viste como ángel de luz, y en lo más mínimo voy a dudar de mi fe. Yo no voy a dudar en lo más mínimo de mi fe, y ustedes tampoco lo van a hacer. Y esta es la gran tragedia, pero hay muchos lugares donde hay iglesias que hay mucha gente y la gente va a estar confundida, porque no conocen la verdad. Creen que alguien le dice, porque sale en un libro, porque sale en Discovery Channel, porque sale en una película de Hollywood, o porque un científico o físico de Harvard dijo tal cosa. Pero lo que pasa es que hay científicos de Harvard que son cristianos y no los toman en cuenta. Solamente promueven lo que es del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que es verdad, es porque hay una verdad absoluta, real. Nosotros tenemos, mira, toda persona que llega a convertirse ahora tiene que tener claro que la verdad es la Biblia, tal como lo dice ahí. No hay cambio, nunca fue diferente. Es como la famosa teoría del cómo empezó el mundo, del Big Bang. Entonces algunos cristianos dicen, no, si yo creo en Dios, pero los científicos descubrieron que todo es producto de una gran explosión y que Dios usó esa explosión. No, Dios no usó esa explosión. El Big Bang es algo falso. Es Dios quien creó al hombre. Así tenemos que ser de radicales. Porque si no somos radicales, vamos a ser contaminados, nuestra fe se va a ir contaminando y no va a haber una fuerza real en nuestro cristianismo. Mira, Juan 18, versículo 33 al 38. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta palabra, esta frase, ¿qué es la verdad? Pilato era alguien que no... Pilato era un cínico. ¿Qué es lo que es un cínico? Un cínico es alguien que está en medio de la sociedad, que tiene su lugar, pero que no cree en nada. Pilato no creía en los dioses romanos. Pilato no creía en los gurús de la época, ni los sacerdotes, no veía a los judíos como unos locos, fanáticos de su religión, e incluso Pilato no creía que existía ni justicia, ni verdad, ni mentira, nada. Pilato nomás se aprovechaba de lo que tenía que aprovecharse. Él tenía un lugar ahí de poder y él fue exiliado a ese lugar, no quería estar ahí. Entonces para Pilato no existía la verdad. ¿Saben ustedes que hay mucha gente inteligente que cree que no existe la verdad? O sea, que no hay una verdad. Porque es como en algún momento decir, incluso yo lo dije antes de ser cristiano, bueno, esta es mi verdad. Cuando filosofaba con algunos locos igual que yo, y cada cual tenía su propia verdad. Entonces podemos decir, ¿existe una verdad? Sí existe, claro que existe. Pero, por ejemplo, tenemos la verdad de la derecha,
la verdad de la izquierda, la verdad de la centro derecha, la verdad de la centro izquierda, la verdad filosófica, la verdad ideológica, la verdad cultural. Tenemos una serie de verdades, pero todos tienen un fallo gigantesco. Es que esa verdad nace del hombre, no nace de Dios. Es verdad en la cual el hombre piensa que conoce la verdad en base a lo que conoce y en base a lo que le han, a la forma en que lo han instruido o ha vivido. Pero la Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando incluso llegaron por ahí por el tiempo de la Ilustración, el racionalismo, y cuando Darwin inventó esta locura, porque es una locura la cosa de la... En realidad, los verdaderos científicos no la creen, pero la siguen enseñando porque prefieren enseñar la mentira, porque el fondo es que no quieren a Dios. Ellos dicen que la ciencia claramente apunta más a Dios, pero ellos dicen, él usaba una frase y él decía, no quieren que el pie de Dios tranque la puerta, no lo quieren dejar entrar a Dios, no quieren a Dios. No se trata de pedir algún tipo de prueba, las pruebas y las evidencias están. El hombre no quiere a Dios porque quiere hacer su propio mundo en base a sí mismo, en base a la mentira del diablo, cuando le dijo seréis como dioses. Pero la verdad es la Biblia. Y cuando empezaron a asustarse, algunos predicadores famosos incluso, empezaron a asustarse, y cuando le empezaron a decir que la Tierra tenía millones de años y que los dinosaurios vivieron hace millones de años, ¿cómo van a haber huesos de dinosaurios si vivieron hace millones de años? O sea, es como muy... O sea, simplemente uno que piense sin haber estudiado paleontología o lo que sea, se da cuenta que ningún hueso va a durar millones y millones de años. Han encontrado algunos fósiles que incluso adentro hay comida no digerida. Pero ¿qué pasó en esa época? Que cuando la prensa, la ciencia que se levantó en contra de Dios, empezó a decir que en realidad la Biblia era un mito, que Adán y Eva eran un mito, que los dinosaurios tenían millones de años, que el hombre descendía del mono, muchos cristianos, buenos cristianos, se asustaron y trataron de hacer encajar la Biblia dentro de esa forma. E incluso ahí nació esta cosa de la evolución teísta, que era Dios que usó la evolución para hacer al hombre. También la teoría de la brecha, que en realidad los días que el hebreo son días literales con mañana, tarde y noche, que en realidad eran épocas geológicas, larga época geológica. Y metieron eso dentro de lo que es el concepto de entender la revelación bíblica de la palabra de Dios. Y ahí la cosa se fue desarmando. Porque en Cristo o estás 100% o no estás. O sea, él usaba también harto la palabra neutral. Nunca vamos a ser neutrales. Cuando el creyente o la persona que es cristiana es neutral, en el fondo es tibia. Y la Biblia dice que los tibios lo arrojará de su boca. O sea, no es fácil, pero la victoria es de quien cree todo a Dios. Si tratamos de hacer calzar la Biblia para que lo acepte un mundo, entonces significa que cuando el mundo acepte ese cristianismo, ya no es cristianismo. Entonces, cuando el Señor le dice, y esto es una declaración que no la ha hecho ni Buda, ni Mahoma, ni un filósofo, ni nadie. Cristo dijo que Él es la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que conoce la verdad, conoce a Dios. Y Pilato le dice que es la verdad porque no entiende eso. No entiende, cree que no existe, pero la verdad existe. Veamos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, 1 y 2. Juan capítulo 1, 1 y 2. ¿Cómo empezaron todas las cosas? Empezó el Big Bang, fue una gran explosión, fue una sopa primordial. ¿Han escuchado ese término, la sopa primordial? Que es una especie de sopa que no sé en qué parte estaba y que de ahí
se fueron convirtiendo en ameba, después en otros organismos, solos. Él habló de una cosa bien interesante también, que es la belleza. O sea, ¿realmente de la nada puede existir belleza? ¿Han estado ustedes en algunos lugares naturales, cascadas o bosques, que son maravillosos, lagos? ¿Han estado en lugares así? Son increíbles, ¿cierto? Yo no soy campestre, la verdad, me gustan las ciudades. Pero cuando uno ha estado en un lugar, la naturaleza exuberante, hermosa, sobre todo cuando está bien cuidada, oye, o sea, es mucho más hermoso que cualquier construcción humana. La belleza va a nacer del azar. Realmente toda esta estructura, este mundo, las puestas de sol nace del azar. ¿Pero qué dice el mundo? Dice que nació del azar. Y como no tienen una respuesta, porque no tienen, ni siquiera pueden contestar una pregunta, pero explícame a qué se refiere eso. Dices que hace millones de años hubo una gran explosión, que es el Big Bang. Entonces, de esa gran explosión se formó el universo. ¿Pero qué explotó? O sea, ni siquiera hay que ser un físico cuántico para entender qué es lo que explotó, de dónde salieron esas, no sé, sustancias químicas. Y saben, en todas las cosas científicas nunca explican, simplemente lo ponen ahí y lo enseñan porque es algo filosófico, no es algo que tenga una coherencia. No es algo que tenga una coherencia. O sea, de una explosión, realmente cuando explota algo, ¿se crean cosas? ¿En qué explosión se crean cosas? Cuando estalla un avión en vuelo, terminan diferentes aviones pequeños. La explosión provoca el caos, no provoca ni hermosura ni orden. Entonces cuando nosotros como cristianos, ¿qué creemos? Ni siquiera tenemos que dudar, y ese fue el gran problema, que se dudó, no se enseñó bien, a los niños no se les preparó, los niños fueron a la universidad y los profesores los volvieron locos, los convirtieron, los formatearon ideológicamente y los formatearon para que no puedan pensar. Mira lo que dice el versículo 1 y está hablando de Cristo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo es Cristo, cuando hablamos verbo es Cristo, y el verbo era con Dios. Siempre Cristo estuvo con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso que nosotros decimos que Dios se encarnó en Cristo. Cristo en un hombre nacido de mujer, sin que esta mujer haya concebido, es un milagro. Porque si alguien me dice, oye, ¿tú crees en milagro? Sí, yo creo en ese milagro, porque Dios me dice que hay un milagro ahí. Pero ¿tú crees en el Big Bang? Sí, bueno, tú crees en un milagro más difícil del que creer que Dios pueda hacer que una mujer quede engendrada del Espíritu Santo. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces, ¿qué es lo que fue en el principio? Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿quién creó todo? Dios. Simple. Simple. Mira, yo por mi formación, cuando llegué al cristianismo, claramente tenía muchas ideas tergiversadas. Y tuve que mi mente irla tratando de adaptar por medio del Espíritu Santo a entender las cosas de Dios, pero lamentablemente la mayoría de los pastores no estaban muy bien instruidos. E incluso algunos, aunque yo conocí un pastor que enseñaba bien, el pastor era una iglesia que habían varios pastores, pero la mayoría no enseñaba bien y no daba respuestas y evadía las respuestas. Cuando nosotros evadimos la respuesta estamos pensando que no hay respuesta, pero hay respuesta para las preguntas principales, la tiene la Biblia. ¿Quién creó todo? Dios, por medio de Cristo. Eso es una verdad. ¿Existe una verdad absoluta? Sí. Cristo dijo que Él era la verdad. Cristo es la verdad absoluta. ¿Qué dijo además Cristo? Yo soy la verdad y la vida. O sea, la verdadera vida está en Cristo. Mira, Mateo 19:4, otro versículo. Dice, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ¿cuántos géneros existen? 2. Ahora, mira, existen 2 géneros. La Biblia lo ha dicho siempre. ¿Qué es lo que dicen los biólogos? Que aunque son menos, porque el poder del diablo en base al mundo que él tiene bajo control, también es censurador. Pero hay biólogos que no son cristianos, pero que tienen una mente científica real. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que hay 2 sexos también, hombre y mujer, ¿cierto? Y cuando en algún momento llegaron a decir que existían 32 sexos, la mayoría de los que dijeron eso no eran biólogos, eran filósofos, eran periodistas, incluso algunos eran políticos, millonarios, porque los millonarios tienen su ideología, y algunos biólogos también, pero no lo decían porque tuvieran ellos una claridad científica, sino porque iba de acuerdo con su ideología y con su idea. La ideología y la idea en el mundo está por sobre la realidad objetiva. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es objetiva. La Biblia dice, hay un hombre y una mujer. Solamente hay 2 sexos. La Biblia te dice que el problema del hombre, ¿cuál es el problema del hombre? El pecado. El problema del hombre es el pecado. La Biblia no te da una receta ni política, ni religiosa, ni filosófica para que haya una sociedad feliz, una sociedad justa. No te da una receta. ¿Saben por qué? Porque el problema del hombre es el pecado. Y una persona que sabe que el problema del hombre es el pecado y se arrepiente ante Dios y camina con Cristo, va a ser un aporte de la verdad de la palabra de Dios. Nuestra verdad está en base a la palabra de Dios. No existe, y eso hay que entenderlo, no existe absolutamente ningún tipo de ciencia, que la mayoría de las veces es una ciencia manipulada por la ideología, porque los hombres mienten. Los hombres mienten, que te pueda realmente derribar con algún procedimiento científico, que lo que la Biblia dice, que no es un libro que está hablando exactamente de física, ni de química, ni de biología, pero te puede rebatir que la creación no la hizo un ser con inteligencia, con diseño y con capacidad de crear. Eso no existe. Pero se promueve por todos lados que existe. Es como tú pones Discovery Channel y empieza el programa diciendo hace millones de años. Tú pones un programa, una película de Hollywood o una serie de Hollywood y te están diciendo que en realidad el aborto es un derecho humano y te tergiversan todas las cosas. Y si tú pones a un niño de 10 años a mirar eso, a escuchar Discovery Channel, a escuchar lo que le enseñan en el colegio, profesores que la mayoría de los profesores lamentablemente, en todo el mundo, yo creo que es porque ganan menos, son ideológicamente anticristianos. Tú pones a un niño así, tú vas a formar una persona anticristiana. Tú vas a formar una persona que le va a creer a la mentira. Le va a creer siempre a la mentira. Y el momento en que se arrepienta por medio del Espíritu Santo va a tener que todo eso que fue desde que vino al mundo, toda esa mentira que está sobre la mente de las personas, toda esa mentira tiene que ser transformada por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Imagínate. Por eso que el cristianismo es como nosotros lo vemos, por eso que luchamos contra la corriente, luchamos contra la opinión generalizada. Nosotros algunas veces, y eso es lo que le digo que en un principio yo también lo hice porque vi que otros lo hacían, pastores y líderes, tratamos de encajar como cristianos dentro de una forma de pensar y de vivir que no era cristiana para que nos aceptaran. De ninguna manera ofender a la gente ni nada de eso, pero es que no, hay cosas que si nosotros cedemos, nos van a aceptar en el momento que estemos pecando igual que ellos. Y ni siquiera vamos a tener testimonio. Y después, porque así es el mundo, cuando estés hundido y trates tú de hablar de Dios, te van a decir, bueno, tu Dios no existe. Mira, nosotros te conocemos. Entonces la mentira está ahí.
Es una mentira que está ahí diseñada para engañar a las personas y el engaño crece y crece y crece y dentro del mundo cristiano el engaño crece y crece y sigue creciendo y los cristianos no quieren conocer más a Dios. Los cristianos quieren conocer un Dios a su manera, quieren conocer un Dios que les solucione sus problemas, quieren conocer un Dios que funciona con una empatía desde el punto de vista humano y no de lo que la palabra de Dios dice. Confrontar es amor de Dios porque es confrontar la verdad. Si no confrontamos, vamos a tener claramente menos problemas, pero no vamos a tener cristianismo. Porque si nosotros evadimos la realidad y la verdad bíblica, vamos a tener que aprender a ser poco menos que charlatanes. Y que a la gente le guste, porque después vamos a empezar a vivir, los pastores van a empezar a vivir porque la gente esté riéndose, esté cómoda, nunca se ha confrontado nada, de ninguna manera se sienta ofendida. Mira, la palabra de Dios a nosotros los cristianos no nos ofende, nos redarguye de lo que es verdad. Al mundo lo redarguye. Y muchos, a mí me ha pasado también como pastor con algunas cosas que he hecho por internet, que he recibido ataques y he recibido descalificaciones. Y no en base a lo que dije, sino que descalificaciones por el solo hecho de que la verdad no es bienvenida. Vivimos en un mundo de mentiras. Miente. Nadie dice la verdad. Ahora, estoy generalizando, o sea, el mundo no está en base a la verdad. ¿Por qué los trabajos tienen los premios los que no son los mejores? ¿Por qué yo siempre veía en las cosas que hacían en mi trabajo de belleza, elegían la reina, y la mayoría, como eran más mujeres, la mayoría que elegían la reina eran mujeres. Entonces yo una vez le pregunté a una, ¿por qué nunca eligen a las bonitas? Porque eran mujeres, pero no querían elegir una bonita. No, es que ella es buena persona, es que ella acá, pero ahí dice que es por belleza, ¿cierto? Y yo decía, pero no es que están las bonitas, y de repente decía, no, esta es nuestra candidata. Y, bueno, yo lo quería decir, oye, esa es la candidata, pero nunca era la más bonita. ¿Por qué no queremos? Porque somos así. ¿Por qué la envidia? ¿Por qué descalificar al que le va mejor? ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón, no queremos la verdad. Y dentro del mundo cristiano, muchas personas quieren estar en lugares donde nunca exista la verdad, donde exista música, cosas motivacionales, arenga o felicitar a las personas del púlpito. Algunas veces se felicita a las peores personas por miedo. Entonces, esa es la gran batalla. Cristo no fue así. Cristo fue amoroso, tuvo gracia, pero Cristo habló de tal manera. ¿Recuerda lo que hacían los fariseos y los maestros de la ley cuando lo escuchaban? ¿Recuerda lo que hacían? Empuñaban las manos y crujían los dientes, así. Eso crea el verdadero creyente en las personas que no son creyentes. ¡Wow! Eso crea. Pero también crea una cosa, que aquel que está abierto a la obra del Espíritu Santo le va a decir, me está hablando a mí. Quiero arrepentirme, quiero conocer a ese Dios. Y va a ser siempre así. No hay otra forma. No hay ninguna otra forma. Es la única forma. Y eso es contracultural. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que hay un hombre y una mujer. Y que además la forma de vivir el hombre y la mujer es casarse. La Biblia dice que fornicar significa tener relación antes de casarse, no es bueno. La Biblia dice que un hombre que ama a una mujer va a querer casarse. Porque yo recuerdo cuando conté a algunas personas que le iba a pedir la mano a la Bibi, me acuerdo que una mujer muy educada, una psiquiatra, me dijo, oye, qué tradicional, me dijo tan... Yo le dije, bueno, yo creo que toda, y eso, bueno, ahí como dirían ahí, la puse con ajo, ¿cierto? La puñalada, le dije, bueno, yo creo que toda mujer le gustaría ser amada y respetada y que le fueran a pedir su mano al papá. Porque no creo que a todas las mujeres les guste estar metidas en un hotelucho por ahí haciendo cosas, ¿cierto? Me miró así como... Bueno, era joven. Bueno, no era tan joven, pero yo dije, o no.
Y yo sé que sí, o no. O no. Por más que la mujer sea liberal, por más que la mujer, realmente a la mujer le gusta ser utilizada por todo y escondida y que esté con el tipo es casado y que vayan o que de repente venga alguien que sienta amor y respeto y vaya y hable con los padres y quiero casarme con su hija. Entonces esas cosas son así. En esa época, yo venía de la época de los 70, entonces, oye, pero que un contrato, ¿recuerdan antes, bueno, Rosana, los que somos más antiguos, un contrato no dice nada? Claro, un contrato no dice nada, entonces si te aburriste, vais, no, pues dejáis todo votado, no hay compromiso. Pero es que no es un contrato, el concepto tiene que ver con el amor. No, yo no estoy con los papeles, nosotros no estamos con los papeles, nosotros, el amor es lo principal. Oye, no pasaban ni 3 años y ya estaban separados. Y esto también tiene que ver con cada uno, bueno, yo no me comprometo, yo no hago nada, hago mi propia vida, pero eso siempre va a traer sufrimiento. Y por más, cuando los hippies decían prohibido prohibir, ¿cómo terminaron esos hippies? Algunos con enfermedades venéreas, otros llenos de heroína, con los brazos hechos tira, muertos, botados en la calle, vagabundos. No hubo tal felicidad. ¿Pero qué te dice el mundo? Sé libre. Si eres un hombre y quieres sentirte como mujer, sé como mujer. Ten sexo con todo el que encuentre en el camino. ¿Así es? Sí, es así. Eso te va a hacer libre y te va a hacer feliz. Mentira. Cambien a los niños. El niño un día tomó la muñeca y los papás, oh, quiere ser mujer, quiere ser mujer. Y los mutilan y les meten hormonas. Y ustedes supieron que de los últimos asesinatos que han habido en Estados Unidos, 4 más o menos eran personas que estaban en el proceso trans, porque le meten drogas que algo provoca en ellos. Y miren, hay muchos testimonios de personas que son trans y están arrepentidas y dicen que es una locura lo que hicieron. Entonces, mentira. El mundo miente. No van a ser más felices siendo de esa manera. Es mentira que venimos del Big Bang. Es mentira que nuestros ancestros fueron unos monos, o un gorila, o el Australopithecus, que son todos inventados. Yo me acuerdo cuando chico tenía una enciclopedia y me gustaba ver esos monos, pero yo en mi niñez de 8 o 9 años, yo lo veía como caricaturas, no lo veía como algo real, porque el mono eran dibujados a mano. Entonces primero era un mono que era como en un lugar que estaba como, siempre era bien, además siempre era bien como tétrico, porque era como que había una bruma y el ser humano primero con las manos agachados, pero las manos arrastrándolas. Imagínate, con las manos, porque eran manos largas. Entonces, en medio de una bruma, lloviendo, y el primer hombre arrastrando las manos así, arrastrándolas así, caminando ahí, y dice, oh, qué triste tiene que haber sido la vida de mi antepasado. Nunca existió, nunca existió. Vea los primeros capítulos de Génesis. Caín fue el primer constructor de ciudades. Hicieron instrumentos de música, conocían los metales. La civilización de Noé era una civilización, a lo mejor era más avanzada que ahora. Nunca existió. Pero el relato, el cuento, es que venimos del mono, que no somos animales. Y tú ves que en las películas, y a los niños le dicen, sí, el hombre es el único animal, nosotros como animales, es falso. Falso. Entonces, los hijos de los cristianos, ¿qué es lo que hacen con sus niños? Algunos se desesperan por que vayan al colegio. ¿A qué? Si ellos mismos no están claros, a que sus mentes sean transformadas. Y les voy a decir, incluso en escuelas religiosas. Porque no están capacitados ni quieren pararse ante el sistema y decir, nosotros no vamos a enseñar eso. Nosotros no vamos a decir eso. No lo hacen. Y esa es la gran tragedia. Y es como cuando dice Oseas en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y eso está pasando en todas partes. Porque yo estuve hablando un poco con él, me dijo, está pasando en todos lados. Está pasando en todos lados. Y por eso que está la alternativa del homeschool ahora. Porque él mismo contó cómo su hijo se tuvo que confrontar con una cosa en su colegio, porque la profesora le estaba exigiendo algo a su hijo, un niño, y quieren que contesten de la manera que ellos quieren, ¿cierto? No quieren una respuesta que no sea la que ellos esperan. Entonces le van a decir al niño, oye, el hombre, no hay hombre ni mujer, hay 30 sexos. Y si el niño
hijo de un creyente que está instruido, dice, no, la Biblia dice que hay un hombre y una mujer, o diga hay un hombre y una mujer, le van a hacer que esa respuesta está mala. Porque no es la respuesta que ellos esperan. Entonces, ese es el nivel del engaño. Es un engaño profundo. Los últimos versículos, Juan capítulo 8, para darnos cuenta que hay una verdad absoluta, hay una verdad inamovible, Dios creó las cosas, Dios tiene el control de las cosas, Dios va a restaurar este mundo, no el hombre, ninguna organización, eso lo va a hacer Dios. Dios tiene el control de las cosas. Y aunque ahora nosotros veamos un caos, confusión, una mezcla de filosofía, ideología, religiosidad, aunque nosotros veamos eso, un verdadero creyente que basa su fe en la palabra de Dios no va a ser movido, aunque el mundo se derrumbe alrededor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Para terminar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieis en mi palabra, y esto nos está hablando, y te está hablando a ti, amigo, que tú vas a escuchar esto. Si permanecemos en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios, aunque esté solo. Si en su casa es el único creyente, yo no estoy diciendo que ofenda a los demás, no estoy diciendo nada de eso. Aunque esté solo en su casa, permanece en la palabra de Dios. Porque el hecho de que permanezca en la palabra de Dios es incluso un testimonio para que, si está solo en su casa, las demás personas de su casa en algún momento puedan reconocer a Cristo. Pero el que no permanece en la palabra de Dios no va a ser testimonio para su familia, porque la familia va a decir, no, él no cree, él dice algo que no vive, por lo tanto yo tampoco voy a creer en algo que no lo veo real en la persona. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre completamente. Libre de la mentira, del engaño en el que el mundo está. Libre de estar totalmente formateado como una especie de títere que no tiene ninguna capacidad de tomar decisión ni de entender las cosas y que va directo al infierno porque va a morir en las mentiras del diablo. Libre de caminar, de observar, de creer, libre de ser esclavo del pecado y de todas esas cosas que conlleva el pecado. El materialismo, la pornografía, el egocentrismo, todas las cosas que existen, el odio, el miedo, todas esas cosas nos atrapan cuando nosotros no tenemos una fe basada en la palabra de Dios. El mundo está atrapado en esas cosas, pero nosotros tenemos que tomar la fe, tomar la vida que Dios nos da y hacerla nuestra. Cristo vive en mí, creo en su palabra, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en milagros, creo que aunque las cosas estén duras, voy a salir adelante y voy al cielo. Y nadie me mueve de ahí. Padre, damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones.